Buen día, Alexander. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. Bueno, vimos un hilo de Twitter que nos llamó muchísimo la atención y nos gustaría que lo reeditemos hoy en el programa con una explicación muy didáctica, muy simple. Nosotros siempre decimos que la política es mucho más simple de lo que nos quieren hacernos entender, ¿no? Con palabras difíciles, con interpretaciones que muchas veces pareciera que son para entender, para pocos. Vos fuiste muy didáctico, muy simple y la verdad que también, al menos yo, entiendo que Rubén también coincidimos mucho con esa posición. Contanos un poco esto que escribiste y compartimos juntos con la audiencia. Bueno, con mucho gusto. La verdad es que sí, yo tengo una postura, digamos, que aparte tiene que ver un poco con algunas charlas con gente que ha protagonizado la política, ¿no? Y muchas veces yo entiendo que la sociedad tiene, digamos, al verlo de forma tan opaca lo que sucede tal vez dentro del ámbito político, piensa muchas veces en que todo está perfectamente calculado, pensado, digitado para que tal o cual cosa salga de determinada manera. Y la verdad que hablando con los protagonistas, te dicen y reconocen que muchas veces las cosas pasan porque pasan, que hay cuestiones fortuitas, que hay cuestiones psicológicas y que hay cuestiones que hacen un poco a la dinámica de la situación. Y en este caso, la verdad es que fue por una charla que estaba teniendo con un amigo que vive en Canadá, o sea, que está un poco afuera de esta situación, y a partir de eso dije, bueno, voy a escribir este hilo, que si vos me preguntás ahora, exactamente, no lo recuerdo, pero que se fue sumando, digo, no lo recuerdo palabra por palabra, pero que se fue sumando, lo fui agregando cosas y la verdad es que tuvo esa repercusión que trascendió también los medios, trascendió también a algunos medios tradicionales que me han llamado también por este tema. Así que, bueno, sí, la verdad es que me parece que hubo acá, digamos, una situación básicamente de conveniencia mutua donde las distintas partes, quizás con más o menos protagonismo, llegaron al acuerdo o a darse cuenta que esta llegada de Massa, que quizás fue la única palabra que se me ha criticado, digamos, porque la verdad que tuvo mucha aceptación el hilo, pero esto de la llegada, ¿no? Si Massa ya es parte, no es parte. Bueno, la verdad que sí, yo entiendo que es parte del gobierno y parte de la tríada que permitió acceder o retornar al poder a Cristina Kirchner, pero la verdad es que, bueno, se sabe, el Poder Ejecutivo Nacional es el que, a lo que se considera el gobierno, el gabinete, y por lo tanto, bueno, es de alguna forma una llegada o un desembarco o un protagonismo diferente el que tiene ahora, y me parece que eso ha sido, digamos, un poco algo de conveniencia mutua entre las distintas partes. Quizás con el menor protagonismo de Alberto, que básicamente lo que hace el presidente actualmente es tratar de subsistir, ni siquiera políticamente, ya lo digo casi como en forma personal, no en términos de vida o muerte, sino en términos de poder seguir adelante con básicamente su vida y esperando que termine su mandato. Creo que es lo que más anhela. También hay una necesidad de Cristina Fernández para que Alberto no renuncie, creo yo. Sí, sí, en eso coincidimos, digamos. De hecho, a mí me parece que esta llegada, que por ahí muchos la veían como algo contrario a los intereses de Cristina, me parece que no lo es, digamos. O sea, ella tiene bastante claras cuáles son sus limitaciones. A veces su propio ego, o todo lo que tuvo en términos de poder, parecen correrla un poquito del eje, pero suele volver a ese eje y sabe cuáles son sus conveniencias, sabe que su frente judicial sigue complicado. De hecho, tenemos próximamente temas de indagatoria, del fiscal y demás, que se lo tilda de muy independiente, con lo cual hay un montón de cosas que ella sabe y que tiene en cuenta y que en definitiva lo que está tratando de alguna forma con esta, aunque no se ha pronunciado específicamente, pero con esta llegada de Massa es de alguna forma tratar de que el gobierno pueda sacar un poco la cabeza de abajo del agua para poder llegar. Me parece que se ha dado cuenta, y eso lo menciono en el hilo
que despegarse, que es algo que quiso hacer en algún momento y que cada tanto alguno de sus compañeros de ruta lo intenta hacer, es algo que va a ser difícil de vender, ¿no? Y como tal, entonces me parece que la opción que le queda es ver si de alguna forma con Massa y eso que puede generar en términos de confianza en el círculo rojo y en los mercados, pueda llevar, digamos, sacar un poquito esto que digo, ¿no? La cabeza debajo del agua, que es básicamente lo que venía sucediendo en las últimas semanas en términos cambiarios, de dólar y demás. Muchos hablan de la última chance, ¿no? Para este gobierno, y se analiza si le va mal a Massa, ¿qué sigue? Pero pocos hablan sobre qué pasa si le va bien, ¿no? Si logra estabilizar medianamente la economía, los mercados, logra convencer a los sectores del campo para que puedan liquidar las exportaciones y más o menos la política, que sabemos que no vamos a salir de la crisis, pero se encamina. ¿Qué pasa en ese caso en el análisis de poder con Cristina? Porque sabemos que Massa tiene aspiraciones presidenciales. O sea, ahí se abre una nueva pelea hacia el 2023. Bueno, yo creo que ahí lo que sucede son dos cosas y eso es otra de las cuestiones que mencionaba ahí en el hilo, ¿no? Por el lado de Massa y esto de su imagen negativa constante, ¿no? Digamos, sus porcentajes de imagen positiva negativa le dan siempre en negativo, digamos, en ese promedio, ¿no? 65% aproximadamente de imagen negativa y sostenida desde hace muchos años. Sobre todo, digamos, con sus vaivenes, que por más que se lo tilde y realmente es un político muy hábil, bueno, la gente obviamente hay cosas que no perdona y si bien él se mantiene de alguna forma en el candelero político, lo hace con este nivel de desaprobación grande. Entonces, por su lado, dice, bueno, es mi única oportunidad de revertir esa situación y tiene que ser con algo fuerte. Y algo fuerte sería poder, lo que vos decís, estabilizar esta situación, que obviamente nos tiene a todos los argentinos muy angustiados, y que desde el lado de la emocionalidad, de esa angustia, de eso que se pueda de alguna forma revertir, poder recomponer esa imagen. Y por el lado de Cristina me parece que sus aspiraciones siguen siendo estas básicamente desde el punto de no perder centralidad política para poder de alguna manera poder digitar o mantener a raya las cuestiones que hacen judiciales, sobre todo las de su familia, más que las de ella, que tal vez por una cuestión de edad y demás no le preocupen tanto. Con lo cual esa pelea política con Massa me parece que obviamente es algo que podría suceder. Creo que digamos la compensa con esa idea de que ella conserva un porcentaje de adictos, por decirlo de alguna forma, muy fieles, y con ese porcentaje de adictos poder negociar con Massa básicamente una cuestión de impunidad. Ahora, conociendo a Massa, yo no estaría tan seguro de que eso sea viable, pero bueno, la verdad es que no tiene muchas más chances. Repito, ella sabe perfectamente que sola no puede, y por eso es que también ha puesto a Alberto Fernández, aunque obviamente le ha salido bien y mal, digamos, ¿no? Pero bueno, le ha salido bien desde el punto de vista de la, si se quiere, de la fidelidad, porque no ha pateado nunca el tablero, le ha salido mal desde el punto de vista de los resultados, pero eso, bueno, eso un poco donde en el hilo, en el final, digamos, dejo un poquito para el lado para mi opinión, en el último tuit donde menciono que dadas las características, la conformación y el contexto en el que venía la Argentina, era imposible que ese frente de todos pudiese ser exitoso política y económicamente. Bueno, ahí fue básicamente una opinión personal en el final. Para completar, digamos, la mirada sobre la actual coyuntura, ¿cómo ves la reacción y el futuro inmediato de la principal coalición opositora de Juntos por el Cambio ante este cambio de gobierno? Bueno, creo que están un poco expectantes. Obviamente ellos tienen Juntos por el Cambio tiene sus
sus debates internos. De hecho, hasta podríamos decir que tienen, no sé si un aliado, pero alguien que se entiende muy bien con Massa, como es Gerardo Morales, ¿no? Y eso obviamente algún encono puede llegar a traer. Después sabemos también que Horacio Rodríguez Larreta y él son amigos, digamos, básicamente, más allá de lo político. Me parece que, bueno, ellos van a esperar ese reacomodamiento, saben que tal como están las cosas, las posibilidades de gobernar en el 2023 son muy altas, incluso ha trascendido que están preparando un programa de gobierno ya, digamos, conjunto como para poder presentarlo. Obviamente hay miradas diferentes dentro de la coalición, pero bueno, me parece que por lo pronto van a ver con expectativa a ver qué es lo que sucede en la semana con los anuncios de medidas. Seguramente tratarán de analizarlas de acuerdo a la propia visión, si son realmente un cambio para lo que se venía dando y si eso puede llevar algo de tranquilidad, porque la verdad es que, como suelen decir, a río de revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, en este caso no se sabe bien quién son los pescadores, con lo cual me parece que toda la clase política, salvo aquellos que son un poquito más de los bordes, digamos, no quieren que esto se desmadre, ¿no? Digo, salvo lo de los bordes, porque en esos casos sí, por ahí pueden aprovecharlo de distinta forma, sabiendo que cuando la sociedad siente que todo está perdido, digamos, puede animarse a salir del centro para elegir algunas opciones políticas más extremas, si se quiere. ¿Y cuál es tu percepción acerca de, precisamente de esto, del humor social, ¿no? Está el pueblo argentino en capacidad o en actitud de esperar a ver qué pasa ahora con este gobierno remozado, sin hacer de gran cosa, o hay una posibilidad de que la cosa del humor empeore y se produzca algún tipo de estallido? Bueno, la verdad que no es tan fácil de predecir eso. Sí, lo que me parece que ante esta situación y llegando al gobierno alguien en quien es bastante particular lo que sucede, porque Massa incluso lo ha dicho, sabemos que tiene un ego gigante, ¿no? Y lo ha dicho en la conferencia de prensa cuando se iba, agradeció las expectativas. Y yo lo escuchaba y decía, bueno, ¿a quién se las agradece? Porque la sociedad no tiene expectativas en él. Quizás sí los mercados, sí el círculo rojo. Yo lo que mencionaba en el tuit y quizás alejándome un poquito de la mirada tradicional de quienes somos muy críticos de este gobierno, que si, digamos, cuando en algún momento mencionaba, bueno, puede generar alivio su llegada, y yo decía, sí y no, digamos, porque en algún punto sí, y la verdad es que eso se probó, digamos, ¿no? En términos financieros, de dólar y demás, las variables macro siguen siendo las mismas y siguen siendo desastrosas como lo venían siendo, pero esas cosas de la sensación y que tiene que ver también con el tema fundamentalmente cambiario y la tensión, la alivió porque, bueno, porque se lo ve a alguien amigable con los mercados, por lo menos a diferencia de otros componentes del frente de todo. Yendo puntualmente a la pregunta, que no la quiero esquivar, me parece que en este momento, cuando hay tanta angustia, cualquier cambio es visto con cierta expectativa. Es decir, el estallido no es algo que se pueda planificar, digamos, ¿no? Incluso ninguno de nosotros desea que eso suceda, con lo cual cualquier alivio me parece que es tomado con cierto beneplácito. Lo que sí, de lo que mencionábamos al principio, en esto de la bala de plata, esto de esta medida de acercar a Massa, y que me preguntaba también qué viene después. Bueno, eso me parece lo más difícil, ¿no? Porque si esto no sale, digamos, si esta señal no se concreta en algo que lleve estabilidad, porque no podemos pretender mucho más que eso, pese a que el presidente ha tratado de instalar esta idea de las tensiones del crecimiento, que es una vieja idea de Cristina, él la ha reformulado con otras palabras, pero la ha mencionado también. Bueno, eso ya no es creíble, con lo cual me parece que la sociedad, si ve ciertas aguas calmas y puede de alguna forma
reencauzar su vida, que estuvo las últimas semanas muy cascoteada por el tema político-económico, me parece que lo aceptarán con beneplácito. Yo en esto traigo, digamos, un poco algo de la academia al comentario coyuntural que tiene que ver con que Robert Dahl decía que la política es, en los países centrales o los países desarrollados, un espectáculo de segundo orden, ¿no? En cambio, en Argentina es siempre primer orden, ¿no? Siempre es, todo el mundo sabe y está enterado de lo que sucede en la política y todo el mundo sabe y está enterado de lo que pasa en la economía, con mayor o menor precisión, pero estamos todos pendientes. Bueno, en los países que las cosas funcionan, eso no sucede así y lamentablemente en Argentina eso no pasa prácticamente nunca. Siempre estamos pendientes, siempre nos afecta y siempre necesitamos que haya cierta calma para poder hacer nuestras cosas en paz. Sí, además estamos acostumbrados a echarle la culpa al gobierno de todo, digamos, si nos va mal en el matrimonio le echamos la culpa al gobierno, si no nos dan las vacaciones le echamos la culpa al gobierno, ¿no? Es una referencia permanente el gobierno para los hogares argentinos. Es así. ¿Se pinchó el River de Gallardo? ¿Tiene la culpa el gobierno también? No. Seguramente. No creo que se haya pinchado. No creo que se haya pinchado. Bueno, en lo particular mis hijos es diferente, ¿no? Porque son más chicos y obviamente cualquier partido que no sale como ellos quieren, protestan, se enojan y demás. Yo, habiendo pasado por otras situaciones, siempre estoy agradecido, así que no me afectan las derrotas ocasionales. Me imagino, después de haberte ido a la B, cualquier cosita no hace mella. No, y después de haber compensado en Madrid, ni hablar, estoy feliz para siempre. Bueno, Bueno, la importación le ha ido bien. En el rubro importación, digamos, con la llegada de Borja, ha dado la nota River. Sí, y la verdad que no. Bueno, vos fíjate que hasta ese tema se llevó a lo político, ¿no? Digamos, Por si le supuesto, permitía al Banco Central los dólares para pagarlo, era increíble. claro. Bueno, es que la coyuntura del país, a los clubes de fútbol argentinos los tiene contra las cuerdas, digamos. Tenemos equipos formados por primera vez con mayoría de juveniles de las inferiores, porque el mercado argentino está destruido, ¿no? Sí, es así. Pues sí, por supuesto que sí, o sea, mucho menos atractivo para alguien de afuera. Solamente, digamos, el desafío deportivo, que en ese sentido, dentro de todos los equipos argentinos todavía lo tienen, sobre todo River y Boca, que está como un anhelo para algunos futbolistas que han venido, incluso para algunos que han venido, por ejemplo, Godín, que vino a Vélez, digamos, hay algunas sorpresas y algunas perlas, pero la verdad es que obviamente desde lo que puede pagar y desde lo que puede ofrecer el fútbol argentino y la estabilidad que también puede ofrecer económicamente es bastante difícil de que sea atractivo, ¿no? Sí, está muy por debajo de Chile, de Brasil, hasta de Uruguay, ¿no? Sí, Uruguay, México, sí, Mm. la verdad que sí. Bueno, ya hablamos de todo, Alexander. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Alexander Gubel, el politólogo, joven, eh, bien formado académicamente y con una mirada sobre esta coyuntura que es atractiva, es chispeante. Así que nos interesó, le interesó a Claude en realidad y lo concretamos, Claude.